En esta lección vamos a ver las jergas francesas. Hay muchas jergas en francés y algunas que no existen en español o que no tienen traducción. Así que te voy a explicar cada jerga. La primera palabra se dice wesh. Wesh. Wesh es una palabra para llamar a alguien diciendo, por ejemplo, wesh. O para mostrar que no somos de acuerdo. Por ejemplo, dos personas hablan, la primera dice algo y la otra responde wesh, es decir, que no está de acuerdo. Pero esta palabra se usa más por las personas que hacen cosas malas en la vida y también por los jóvenes, se ha democratizado un poco por los jóvenes. Pero si no, la gente, vamos a decir, adulta, no usa eso. El siguiente es el verbo kiffer. Kiffer es un verbo para decir algo que te gusta. Je kiffe aller à la plage, me gusta ir a la playa. Kiffer es como me gusta. Putain. Putain, lo he escuchado muchas veces en mis videos, es súper conocido. Muchísimas personas usan este jerga, es putain. Putain, lo he escuchado en mis videos en TikTok. Putain sirve a decir una emoción, a mostrar una emoción o a amplificar una emoción. Por ejemplo, putain se usa en cualquier emoción, que seas triste, feliz, sorprendido, con miedo, se usa putain. También putain se puede usar para añadir emoción a una cosa. Por ejemplo, una cosa es bien grande, se puede decir en francés de manera vulgar, c'est putain de grand. Es súper enorme, es puta grande. Pero cuidado, porque putain es vulgar. No se usa, por ejemplo, en el lugar profesional. Lo siguiente es le seum. Le seum es cuando tú estás triste, que tú estás decepcionado. J'ai le seum. Tengo le seum. Es decir, yo soy decepcionado, yo soy triste. Algo no te cayó bien o algo fue malo en tu día. Lo próximo, ken, aquí, se puede usar para decir tener sexo o para decir estafar. Ken. Ken. Ken es un verbo. Es el verlan de nique, que también es una palabra un poco un jerga, pero que es más una palabra vulgar para decir lo mismo. Vamos a hablar del verlan después. Verlan es solo tomar una palabra normal y cambiar su sentido. Por ejemplo, en español, hotel, telo. Exacto lo mismo en francés. Uf. Uf también es verlan. Normalmente el F va aquí para decir fou. Fou y uf quieren decir loco o loca. Sa mère es la traducción literal de su mamá. Eso es para exprimir una emoción negativa. Por ejemplo, algo mal te pasó, tú te dices, ah, sa mère, como eso. Ah, sa mère, sa mère. Algo que es fuerte, una emoción que es fuerte, pero que es siempre negativa. A contradicción de putain, que puede ser por emociones negativas, pero buenas también. Ma blonde en francés normal se traduce por mi rubia, pero en el sentido de regas quiere decir mi pareja. Eso es una expresión un poco de peruvo. La liche, la tease. Eso es decir, el alcohol. La liche, la tease. Bolos. Un bolos. Se dice un bolos en francés. Es para decir un chico que es extraño, un chico que es un poco loco o tonto. Chelou. Chelou es para decir algo que es extraño, algo que no es normal. Estamos aquí, mira, todo eso es verlan. Verlan en francés es lo contrario de l'envers. L'envers en francés es cuando tú cambias el sentido. Y cuando aquí le cambias el sentido, l'envers para decir verlan. Es lo que te diré. El ejemplo en español es telo, la palabra telo. Se dice hotel y muchas personas dicen tel o. Aquí es lo mismo. Chelou. La verdadera pronunciación es louche. 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 Relou. Lo mismo. Normalmente es lourd. Lourd. Vénère. Normalmente es énervé. Énervé. Cimer. Eso tú le conoces. Cimer. Merci. Merci. Eso es decir gracias. Bueno, vamos a ver los otros después. Y pecho normalmente es choper. Entonces, ¿qué quiere decir chelou? Chelou quiere decir extraño o extraña. Relou quiere decir algo aburrido o aburrida. Se dice por los dos sexos, dos géneros. Vénère quiere decir enojado o enojada. Ella es vénère, elle est vénère, il est vénère, ella es enojada, él es enojado. Cimer, lo hemos visto, es gracias. Eso es el más fácil porque vemos cimer, merci.
Gracias. Muy fácil. Y te dije pécho. Pécho en francés es concluir con alguien. Por ejemplo, eres en una fiesta, una persona te atrae y si llegas a estar con esta persona, a besarle o más, entonces se dice tu l'as pécho. Le has pécho. Mate es un verbo, quiere decir mirar, pero a veces quiere decir ganar o dominar. Une teuf es una fiesta. Teuf. Le taf, no a confundir con une teuf. Le taf es el trabajo. Une boîte. En francés, la traducción literal es una caja. Pero aquí quiere decir una discoteca o una empresa. Los dos son válidos. Un mec, un gars. Cuidado, el R y el S no se pronuncian. Un gars, un type. Eso es decir un chico, una persona de sexo masculino. Lo mismo para las mujeres. Une nana, une meuf, una chica. Un ou une pote es un amigo o una amiga. Un ou une pote. Un o une beauf. Beauf es palujo. Un palujo, una paluja. Aquí te puse un E por cada uno porque se puede decir por el sexo masculino o femenino. Pero vamos a tomar un ejemplo de sexo masculino. Un gamin, por las mujeres es une gamine. Un gosse, un môme, es decir, un niño o una niña entonces. Un flic, un keuf. Un policía o una policía. Une bagnole, une caisse. Une bagnole, une caisse. Eso es un carro. Pero un carro personal, no un carro que transporta muchas personas. Une clope, un cigarro. A fumar, un cigarro, une clope. Une baraque es una casa, une baraque. Une tôle o la tôle es la cárcel o una cárcel. Une fringue es una ropa. Une pompe es un zapato. La bouffe es la comida. Le dodo, eso es decir, dormir o ir a dormir. Pero esta jerga se usa más por los niños cuando hablamos a los niños o que los niños ellos mismos hablan. Le fric, le pognon, la thune, el H no se pronuncia. L'oseille, todo eso es decir, dinero o plata. Un truc, un machin, un bidule, eso es decir una cosa cualquiera. La flotte es la agua. Une cuite es una emborracha. Es cuando, por ejemplo, se dice en francés, j'ai pris une cuite, tomé una cuite, es decir, fuiste borracha. Ahora tú sabes muchas reglas. Muy bien, entonces te debo repasar con el PDF para que puedas aprender y memorizar. Hay muchos, pero no estás obligado de saber todos. Lo más importante es de saber lo que significan cuando una persona en francés te habla, como eso, no seas perdido. Nos vemos para la próxima lección. ¡Chao!